Buenas tardes. Hoy día es un día muy especial. Bueno, cada día es un día especial. Debemos agradecer a Dios todos los días por ello. Creo que están viendo muy sutilmente la mesa. Y en la mesa ven tres cositas bien interesantes. Bueno, un dispositivo muy conocido, que es el estetoscopio. Lo he traído. Pero ven dos monedas. No es que se me cayó el monedero, la billetera. Y llama la atención que no es que voy a tomar el agua, si no está vacía. Entonces ustedes dirán, doctor, está crazy. No, es para demostrar hoy por qué es importante esta clase de semiología respiratoria. Y para entrar como pródromo, prolegómeno ya a la parte teórica, conceptual, tenemos que hablar del estetoscopio. Disculpen que no he traído mi scrap, disculpen que no he traído mi chaqueta, obvias razones. Mi mandil, obvias razones, estamos casi a 25 grados centígrados de temperatura y es mucho más meritorio que venir en esta tarde tan calurosa, tan sofocante, a escuchar una clase de semiología. Eso es motivación, eso es identificación con lo que estoy haciendo, estar identificado, motivado de hacer mi camino, mi derrotero, para entender la medicina en el todo. Muy bien, vamos a hablar un poquito del estetoscopio. Qué bonito se siente, ¿no? Qué lindo se siente tener el estetoscopio en el cuello, ¿no? En el cuello. Pero el estetoscopio, pues, tiene una historia muy larga, una historia muy conocida probablemente por ustedes. Estoy seguro que sí. La historia del estetoscopio se trasunta a 1812 al 1816, donde Laennec, que fue el inventor, digamos así, el precursor de un estetoscopio que en realidad no es el mismo estetoscopio que imaginó Laennec, ¿no? Laennec imaginó otro tipo de estetoscopio con mangueras más largas y con una acústica distinta. Luego, a través del tiempo, Rapaport, que es el estetoscopio que tenemos a la mano, y Littmann, que es el estetoscopio que tenemos a la mano, lo fue modificando y lo fue haciendo más práctico, más útil del punto de vista clínico. Un instrumento que no puede faltar en el acto médico. Un instrumento que lo debo conocer desde su asidero, desde su origen, que me va a permitir entender mejor los fenómenos acústicos. Es por ello que Osler decía, yo te voy a enseñar a observar, ya lo estamos haciendo, yo te voy a enseñar a palpar, lo vamos a hacer en la práctica modelo, yo te voy a enseñar a percutir, y como colofón, como epílogo, es la auscultación. La auscultación te dirime diagnóstico. O sea, cuando uno pone el estetoscopio y escucha un sonido como este, dice soplo tubárico. Eso me representa un gran síndrome en semiología respiratoria, que es el síndrome de condensación. Y si yo ausculto ese soplo tubárico y tipifico ese síndrome de condensación, yo estoy tipificando ya probablemente como una neumonía, una enfermedad muy temida en la década de 1910, 20, 30, hasta que Fleming, el año 40, descubrió la penicilina, ¿no? Entonces este sonido muy característico es el soplo tubárico, y así podemos hacer una serie de onomatopeyas que uno lo puede discernir con este instrumento que es el estetoscopio, y podemos auscultar otros sonidos que me van a permitir diagnosticar sonidos que lo vamos a revisar en la teoría como los crépitos.
esos crepitantes que uno lo quiere emular, quiere hacer la onomatopeya, sacándose un cabellito. No piensen que son tricotilomaníacos. La tricotilomanía es sacarse los cabellos, pero de forma compulsiva. En esta situación van a sacarse solo un par de cabellitos y lo van a frotar en el oído, y van a notar un sonido fino. Eso es los crépitos, que me dice también condensación, neumonía, congestión. O aquel paciente que venga a la consulta y me diga: doctor, me ronca el pecho como agua hervida, como si estuviera hirviendo el agua. Y el médico que interpreta la semiología, que conoce la semiología, dice: ah, esto es un síndrome bronquial. ¿Tuvo fiebre? Sí, doctor. ¿Botó flema blanca? Sí, doctor. Bronquitis aguda. Y si ese ronquido es crónico, al esfuerzo, al ejercicio, cuando me expongo al gatito fufú, o al parque, o como un chocolate, es un asma. Es un asma. Miren cómo el médico, el alumno, el externo, el interno, el serumista, el residente, interpreta síntomas y hace diagnósticos. Y en semiología respiratoria ustedes se van a dar cuenta que la riqueza de la parte sintomatológica es clave para ir al diagnóstico. Y para terminar con la auscultación. Y si quieren ir un poquito más allá y trasuntar en el sonido, un sonido como esto, y esa es la onomatopeya del wheezing, del sibilante, y ese sibilante traduce asma, bronquitis aguda, crónica, fibrosis, congestión. Doctor, me sirve el pecho, tengo un pito en el pecho. Esos son los términos que utiliza el paciente que viene agobiado a la consulta, a la emergencia, a la hospitalización. Porque cuando ve el mandil blanco y ve al médico, a la doctora con el estetoscopio en el cuello, el paciente ve una luz, una esperanza, ve un horizonte. La doctora, el doctor me va a diagnosticar, me va a tratar y me va a sanar. Ese es el pensamiento que tienen los pacientes. Y esa es la actitud, nuestra mirada que debemos transmitir a cada uno de nuestros pacientes. Hay pacientes que dicen: doctor, lo miro, ya me curé, ya no tengo fiebre, no me duele, ya no me falta el aire. ¿Se dan cuenta cuán importante es esa relación médico-paciente? Pero no siempre el estetoscopio estuvo a la mano en la práctica clínica, en los albores de la medicina clínica. Yo he tenido la oportunidad, no es que esté tan viejo, he tenido la oportunidad de ver a grandes maestros, semiólogos clínicos, que dejaban de usar el estetoscopio o no querían usar el estetoscopio para no romper sus cánones, sus estamentos de formación clínica. Y esto me hace recordar y me viene a la reminiscencia Sala Julián Arce, de un hospital conocido, no voy a decir el nombre, ya saben qué hospital es, y veo a dos profesores, dos maestros, uno delante y otro detrás del paciente. Uno de esta forma, voy a tratar de emular esa reminiscencia, y veo que está así el médico. El paciente está acá y el médico hace esto, hace como si lo zamaqueara al paciente, lo moviera al paciente, y luego pone el oído, el otro auscultor, con una franela en la parte posterior, y dice: succión hipocrática, derrame tabicado, absceso pulmonar. Ya se imagina cómo yo quedé, ¿no? Con esoftalmos, taquicardia, casi hago síncope, ¿no? Al ver tanta riqueza semiológica. Y ustedes, doctor, dirán: pero ¿y la moneda, doctor? ¿Dónde encaja la moneda? 10 solcitos, una quina, como dice, ¿ya?
Entonces veo a uno de mis profesores agarrar la moneda y poner la moneda, uno en el tórax, y luego percutir la moneda, y el otro doctor tratando de discernir en la parte anterior del tórax, y estaba viendo ante mis ojos el famoso signo de Pitres, y estaban diciendo una pleuresía tuberculosa. Qué hermosa es la semiología. No perdamos eso de la semiología. La semiología tiene una riqueza que nos atiborra el día a día, porque es el instrumento que tenemos a la mano, y nunca falta un estetoscopio. O aquella vez, por primera vez que vi utilizar un estetoscopio, mi profesor de práctica de semiología, entro al consultorio con él, viene una paciente: doctorcito, estoy tosiendo de hace 3 meses, sudo en la noche, mojo la pijama, el sudor es medio hediondo, fétido, y estoy bajando de peso y no tengo apetito. Yo veo que el doctor rápidamente entiende ese mensaje sintomatológico y ya estaba poniendo el diagnóstico. Maestro, casi me arrodillo. Y luego le dice: voy a examinarla. La examina, agarra el estetoscopio, le dice: respira. Y la paciente respira, pone el estetoscopio en los ápices superiores, tosa. ¡Oh, oh! Diagnóstico: tuberculosis apical. Ese signo de el estertor al desaparecer a la tos es un diagnóstico patognomónico de tuberculosis apical. Miren cuán importante es la utilización de la semiología y donde culmina la auscultación. Y esos soplos, como el soplo tubárico, pero ese sonido onomatopéyico también puede variar a... No piensen mal, no es sábado. ¿Ya? Soplo pleural. O ese sonido puede variar a... Y es el soplo anfórico, y ese soplo traduce un neumotórax. O el soplo... Y ese soplo es un soplo cavitario y traduce quiste datídico roto, problema fibrocavitario tuberculoso y aspergiloma. Y así podemos ir larvando una serie de sonidos onomatopéyicos. Pero como me dijo un gran maestro, cuando le pregunté: doctor, ¿cuál es el mejor libro de semiología? Giró casi 180 grados: Tu paciente. El paciente es el mejor libro de semiología. Y no se olviden las partes del estetoscopio, las ojivas, las olivas. No se olviden la manguera o el tubo en I, como lo están viendo ahí, el I. Y 2 estructuras importantes, que es la campana para sonidos de baja frecuencia, ejemplo, soplos cardíacos de baja intensidad, o el diafragma o la membrana para sonidos o estertores pulmonares y abdominales de frecuencia alta. No se olviden esas 2 estructuras importantes. Muy bien. Se les va a colgar hoy día en su aula virtual una clase modelo de auscultación respiratoria, por supuesto con nosotros. Por favor, les recomiendo hoy que lo revisen para que fijen todos estos conceptos. El video dura más o menos 15 a 20 minutos. Muy bien, ahora sí, luego de este pródromo práctico, vamos a imbuirnos ya a lo que es la semiología respiratoria.
Y no me voy a cansar de decirles hasta el final del segmento de la rotación del curso. Historia clínica. Doctores y doctoras, la historia clínica es clave para el diagnóstico. Y comienza con la cosa más simple, el interrogatorio. El interrogatorio. Donde el paciente debe estar tranquilo, confiar en el médico. Para eso hay una empatía transparente, diáfana, constante, de constante preocupación por el cuadro, mostrar interés por nuestro paciente, por cada paciente. No hay diferencias. No hay diferencias. Hacemos un juramento hipocrático. La conversación no debe ser escuchada por otras personas, salvo por el cónyuge o un familiar cercano, el que conozca el cuadro. Acuérdense que es un documento médico legal. Acuérdense que es de mucha privacidad. Acuérdense que hay un secreto profesional. Siempre, por favor. Y la actitud del médico, la postura del médico, ¿cómo debe ser? Una actitud parsimoniosa, con calma, saber escuchar, no hacer cosas de rápido. Si sé que no voy a atender a mi paciente con la calidad y calidez que se merece, doy un paso al costado, otro lo va a atender. Otro entendió el curso de semiología. No se olviden, hay un principio clave desde los albores de la medicina, Hipócrates: primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Por qué les digo esto, doctores? Porque en lo álgido de la medicina en estos tiempos, el médico ya se olvidó, ha tenido una amnesia. ¿Por qué les digo y reitero de nuevo esto? Porque el paciente viene a la consulta, ni me auscultó, ni me miró. Me preguntó, ¿por qué viene? Tengo tos, doctor, tengo fiebre. Ya, tómese una placa y lo veo en una semana. Tómese un BK, un gram. Tómese una tomografía. En vez de preguntarle desde cuándo tose, cómo tose, a qué hora es más intensa la tos, ¿qué contenido tiene la flema? ¿Es verde, oscura, herrumbrosa, fétida? ¿Qué volumen de esputo bota? ¿Cuántos papeles higiénicos o rollos utiliza? Por ahí se puede preguntar y decir, pero doctor, ¿tan acuciosos debemos ser? Porque la medicina, mientras uno es más prolijo, hace diagnóstico. Doctor, solamente toso en las mañanas, tempranito, 6 a 7 de la mañana, una tos seca o con flema blanca como espuma de cerveza. Bueno, yo no sé cómo es, pero me lo explican, ¿no? ¿Ya? Ya está el diagnóstico. Asma, bronquitis, EPOC, ya está el diagnóstico ahí. Doctor, toso en la mañana, la tarde, la noche. Ya, en mi trabajo ya me han dado descanso forzado, hasta bullying lo están haciendo. Tos diurna, matutina, nocturna. Descartar tuberculosis. Miren cómo es la medicina. Doctor, toso en las noches y boto un rasgo de sangre. Cáncer pulmonar. Doctor, boto flema. Miren, 2 rollos de papel al día. Broncorrea. Bronquiectasia. Está el diagnóstico. Bronquiectasia. Doctor, mi flema es saladita, de sabor salado y medio blanquecino, con estrías. Así a veces te explican los pacientes, y a veces, como no pueden explicar, traen la muestra. Y el médico clínico, semiólogo, el que está interesado por su paciente, lo ve y hace diagnóstico. Doctor, ¿qué es eso? Quiste hidatídico. Si viene de Huancavelica, viene de Junín, viene de Cerro de Pasco, viene de Huancayo. Cuadros característicos. O el paciente que bota una flema con moco y sangre, esputo hemoptoico, tuberculosis, bronquiectasias, edema agudo de pulmón, una serie de patologías que ustedes lo van a discernir. Pero ¿cómo lo voy a discernir? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Justamente trabajando con mucha parsimonía, escuchando a mi paciente sin estar apurado.
sin esperar que llegue la placa, la tomografía. Eso no es medicina, doctores. Que el paciente inicie su relato a su modo, saber escuchar, y luego ustedes van encaminando su anamnesis, van llevando su anamnesis. Ejemplo, me duele la espalda, doctor, tengo tuberculosis, tengo cáncer. Vienen con ese estigma, con esa idea. Preguntas: ¿desde cuándo es el dolor? ¿Cómo le duele? ¿A dónde se irradia? ¿Con qué calma? ¿Con qué se exacerba? Se dan cuenta que están desmenuzando el síntoma. No se olvide. Y luego comienzo a ordenar de forma cronológica. Doctor, le traigo a mi mamá porque hace 10 días comenzó con una tos seca, hace 8 días con flema verde, hace 5 días está con fiebre y le traigo hoy a la emergencia porque le falta el aire. Ya está el diagnóstico: neumonía. Neumonía, ya estoy dando el antibiótico ya. Doctor, pero no le ha auscultado, no ha usado el estetoscopio. ¿Se imaginan cuánta riqueza clínica tenemos? Solo con anamnesis hago diagnósticos y luego lo corroboro con el examen físico completo, detallado, y así llego a mis grandes síndromes y a mis grandes diagnósticos nosológicos. Plantear preguntas idóneas. Doctor, tengo un dolor aquí y cuando tomo aire me duele. Dolor a respiración profunda. Ya está el diagnóstico: una pleuritis, un derrame pleural, una pleuresía, un neumotórax. Y eso orienta al diagnóstico. Redactar la historia de forma retrospectiva, siempre. Tomar notas breves, escribir, escuchar, escribir y ver a su paciente. No estar agachado solamente. Letra clara. Usar un lenguaje simple con su paciente. Luego ustedes ese lenguaje simple, algunas veces replánico, lo extrapolan en su historia. Paciente refiere que hace 5 días inicia su cuadro de enfermedad con una tos seca, irritativa, a predominio matutino. Hace 3 días se agrega expectoración verdosa, fétida, en regular cantidad. Hace 2 días sensación de asa térmica con escalofríos. Hace 5 horas disnea o disnea. Esa es la historia cronológica, ordenada. Su lenguaje, su léxico semiológico lo extrapolan en la historia. Una serie de factores que intervienen en las enfermedades pulmonares, de acuerdo a las etnias, son más proclives ¿a qué? A tener tuberculosis, a tener neumotórax espontáneo. ¿Qué es el neumotórax? Es la acumulación de aire en la cavidad pleural, ¿no? Y esto me hace recordar a una paciente voleibolista. Está en pleno deporte y comienza a tener un dolor súbito, torácico, con falta de aire, disnea. Y era un neumotórax espontáneo. O relacionado también a algunas neoplasias, como las razas caucásicas, relacionadas a neoplasias, pero también relacionadas a hábitos nocivos. El grupo etario. No voy a plantear un niñito que tose cáncer pulmonar. No, probablemente un grupo etario mayor. Predilección para infecciones en adultos, neumonía. Asma bronquial, este es su grupo etario. Antes de 10 años es hiperreactividad bronquial o SOBA, síndrome de obstrucción bronquial. No se tipifica como asma. Y cánceres pulmonares más frecuente en este grupo etario. Por eso ustedes hacen un ítem que se llama filiación. Y la filiación te tipifica qué enfermedades pululan de acuerdo a su grupo etario. La tuberculosis no se exime de edades, pero es más frecuente en el grupo adulto, joven adulto. Pero hay en extremos de la vida también. Algún síntoma, algún signo, si expectora sangre, tuberculosis, pero no siempre el que expectora sangre, eso se llama hemoptisis, es tuberculosis. Puede ser cáncer pulmonar.
puede ser micosis pulmonar tipo histoplasmosis, puede ser paragonismus, que es un parásito pulmonar, puede ser un quiste hidatídico. ¿Se dan cuenta? Múltiples patologías dan hemoptisis, no siempre tuberculosis. De acuerdo al sexo, es más proclive en mujeres el asma y el cáncer es más proclive o con mayor tendencia en varones, pero no se exime que ambos sexos lo tengan. Esto desde el punto de vista estadístico. Enfermedad actual, siempre, doctor, sudo en la noche, bajo de peso, tengo poco apetito y estoy tosiendo de hace 3 semanas. Eso se llama sintomático respiratorio. El médico que entiende semiología le va a preguntar: ¿algún contacto en el trabajo? ¿En la casa? Personal de salud, ojo, nosotros somos propensos a este tipo de enfermedades, no se olviden, factores y manifestaciones específicas que ustedes van a tener que trabajar el día a día cuando comiencen sus cursos oficiales, pero ya no van a ir a ciegas. No, van a ir con otra visión. Estoy seguro que sí, doctores, doctoras. Todo sacrificio tiene premio. A veces no llega rápido, a veces demora, pero siempre tiene premio. Le digo por experiencia. Y ahí tengo que trabajar. Tiene tos, le falta el aire. ¿Qué expectoración es? Expectora sangre viva, rutilante, 3 vasos, hemoptisis masiva. Tiene dolor de pecho, está morado, bota vómica, que es quiste hidatídico. O sea, estos síntomas ustedes tienen que trabajarlo muy prolijamente para así discernir y llegar al diagnóstico. Forma de inicio agudo, ejemplo, asma bronquial, una disnea brusca, un neumotórax, una neumonía, dolor torácico, una hemoptisis, tuberculosis, infarto, embolia pulmonar, valvulopatía mitral. Inicio insidioso: doctor, me ronca el pecho, de hace 3 días boto una flemita blanca, tengo fiebre. Insidioso, lento. El linfesematoso, enfisema, mucho más si el paciente es fumador crónico. Toda esa información sirve en semiología. Síntomas respiratorios que lo van a trabajar el día a día. Y en consultorio es de todos los días estos síntomas: la tos, la expectoración. Ejemplo, tos: doctor, tengo una tos seca, me duele la garganta, ya una faringoamidalitis. Me duele la tráquea, faringotraqueitis. O sea, diagnósticos netamente anamnésicos: tos, fiebre, dolor torácico, sensación de falta de aire, hemoptisis, vómica, síntomas respiratorios. Cada segmento semiológico tiene sus síntomas. Y debemos aclarar cada síntoma, cuantificar la cantidad. ¿Qué cantidad de flema bota al día el paciente? Lo cuantificamos por rollos de papel, por tazas, cucharas, de acuerdo a la forma de cuantificar. Verificar: algunas veces el paciente trae su muestra de esputo, colecciona su flema. Y si tenemos una cierta reticencia que no la debemos tener, por algo hacemos una práctica en medicina legal de necropsias. Vemos el frasco transparente del esputo y vemos la característica del esputo: es amarillo, verdoso, tiene trazas de sangre. Describo la semiología. La semiología es para describir. No se olviden. La cronología: doctor expectoro, hace 7 meses flema amarilla fétida y tengo halitosis, he ido al odontólogo. Ya está el diagnóstico: absceso pulmonar, bronquiectasis. Antecedentes personales, importante. Ese paciente que llega a mi emergencia y que viene expectorando sangre, pero como antecedentes personales vive en Huancavelica, en un pueblito de Huancavelica, cría vaquitas, cría perritos, cría ovejitas y diagnóstico era un quiste hidatídico. ¿Se dan cuenta? Lugar de residencia, procedencia, algunos climas que favorecen algunas enfermedades y algunos climas de acuerdo a los niveles del mar también son tratamientos curativos. Ejemplo, la tuberculosis: cuando no había las 4 drogas, los pacientes, al no haber tratamiento, iban a climas como Jauja, Tarma, y ahí iban a hacer su convalecencia.
o algunas otras situaciones clínicas que debemos entender, porque nuestro país es rico en geografía, lo dijo Pulgar Vidal cuando lo dividió en 8 regiones, pero también es rico en enfermedades metaxémicas, oriundas, epidemiológicas, y vemos aquí, miren esa variedad, histoplasmosis. Si un paciente viene con hemoptisis y dice que ha hecho un turismo por Tingo María, por Loreto, Huánuco, y viene con expectoración, yo no voy a pensar en tuberculosis. Histoplasmosis es mi primer diagnóstico. Mucho más, me fui a la cueva de las lechuzas, a la cueva de las pavas. O si viene de Junín, Satipo, viene de Madre de Dios, blastomicosis, paracoccidoidemicosis, blastomicosis sudamericana, es la historia. Estos pacientes tienen una peculiaridad. Vienen con hemoptisis y tienen ganglios, bolitas. Me han salido bolitas en el cuello, doctor. O el pacientito que tiene vómica, el esputo salado. Ahí están las epidemiologías, siendo Junín, siendo Huancavelica, Cerro de Pasco, las zonas de mayor incidencia. O aquel paciente que le gusta comer cangrejo de río, qué rico. Y luego tienen paragonismus con hemoptisis, que semeja o simula una tuberculosis. O también hay enfermedades ocupacionales que afectan al pulmón. Y ahí tenemos una pléyade, una diversidad de enfermedades que no, por premuras del tiempo, no lo voy a detallar, pero más o menos en el contexto hay exposición a agentes atmosféricos, traqueobronquitis, rinitis, inhalación de gases, neumonitis, de metales como el vanadio, el cromo, irritación bronquial, o el paciente que viene de la oroya, de zonas mineras, neumoconiosis, antracosis, siderosis, talcosis, una serie de enfermedades ocupacionales. O vicinosis, acuérdense, las textileras. Tuve una paciente que tosía, tenía 50 becas. El médico que la entrevistó no ha hecho semiología. No le preguntó en qué trabaja o en qué trabajó. 30 años en una textilera muy conocida. Enfermedad ocupacional, una vicinosis. Anamnesis o bagasosis. Tenemos muchas zonas industriales de azucareras por el norte. Si viene con tos crónica, no piensen en tuberculosis, no piensen en asma, piensen en EPIT, en bagasosis, amilosis y una serie de situaciones clínicas donde el personal de salud es propenso a este tipo de enfermedades, sobre todo una enfermedad muy conocida, Roberto Koch, Mycobacterium. O antecedentes de enfermedades anteriores, neumonía, tosferina, sarampión, que produce secuelas de bronquiectasias, enfisemas, cánceres o algunas comorbilidades. Y acá le menciono una paciente que venía tosiendo meses y meses, tos, doctor, 10 BKs, 5 placas, y me quieren hacer broncofibroscopia, no quiero, tengo miedo. Le digo, pero usted, ¿cuándo tose? ¿Cómo tose? Hicimos una entrevista de 48 minutos. ¿Qué toma, señor usted? Yo soy hipertensa, doctora Vilés, tomo captopril. Ahí está. El captopril es una de las causas más frecuentes de tos en el mundo. La paciente cambió de antihipertensivo y ya no tenía tos. Y ya no se hizo la broncofibroscopía. Hagan anamnesis, doctores, anamnesis, historia. Ahí está el éxito, ahí está el eslabón. Ya les di mi secreto. Antecedentes familiares es importante, mucho más en una enfermedad muy arraigada a nuestras latitudes. A lo menos en eso somos subcampeones mundiales. A lo menos, ¿no? A lo menos, porque estamos por encima está pues África, ¿no? Pero tuberculosis, MDR, XDR, tenemos diversidad de casos. Entonces el hacinamiento, viene un paciente con tos y viene con historia de hacinamiento, historia de contacto, estamos haciendo ya el diagnóstico epidemiológico, algunas infecciones virales, antecedentes de cánceres en la familia, asma y algunos contextos genéticos, y ahí está la fibrosis quística, el enfisema, las telangiectasias, bueno, una serie de enfermedades poco frecuentes. Y esto me hace recordar cuando
utilicé una de las primeras veces mi estetoscopio, que ya hemos hablado muy atiborradamente en los 10 a 15 primeros minutos. Llego con mi estetoscopio, estaba nuevecito, un regalo de mi padrino. Entonces el interno de medicina me dice: ¿tú eres alumno? Sí, semiología. Muy bien, examínate al paciente. Examina al paciente. Cuéntale la frecuencia cardíaca. No, el latido cardíaco. Pongo el estetoscopio. Aquí me dijeron que estaba el corazón, claro, anatomía. Pongo mi estetoscopio. Pensé que tenía un tapón ceruminoso. Veo mis olivas, mis ojivas, estaban permeables. Qué raro. No escuchaba latido. No escuchaba latido cardíaco. Estaba viendo mi primer Cartagener, síndrome de Cartagener, en la cual se producen los cilios inmóviles. Quiere decir Cartagener que el corazón está en el lado derecho. Derecho. Miren cuánta historia tiene la clínica. Antecedentes patológicos, ahí está, miren, bronquitis a repetición, bronquiectasias, una enfermedad de inmunodeficiencia que produce neumocistitis carini o neumocistosis carini. Y esto debe ser el razonamiento clínico, no solamente para semiología respiratoria, sino para todos los segmentos que vamos a ver y estamos viendo. Interpretar los síntomas y signos. Y acá hay un ítem que debemos trabajar: la fisiopatología de los síntomas y signos. ¿Ya? Voy a dar un cherry, se viene un curso de fisiopatología de síntomas y signos, síndromes de enfermedades, causas de síndromes, diagnósticos diferenciales, diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, plan de trabajo, lo que estamos haciendo con los de medicina interna y terapéutica, pero este es el eslabón, y cuando digo aquí hay un break, acá hay un ítem que hay que trabajar, es la fisiopatología. ¿Por qué tiene disnea, una fibrosis pulmonar? ¿Por qué se vuelve morado las uñas y los labios en una insuficiencia respiratoria? ¿Por qué el paciente bota flema roja, flema verde, flema oscura? ¿Cuál es la fisiopatología de ese síntoma? ¿Por qué el paciente que tiene pleura le duele el tórax a la inspiración? Ahí podemos hablar de los receptores J, podemos hablar del reflejo de Herring-Bauer, una serie de ítems. Para eso acá hay un ítem, acá hay una estación que es la fisiopatología. Entonces, para entender bien todo ello, la fisiopatología es el eslabón entre síntomas y signos y síndromes. Ya nos imbuimos mucho más y estamos entrando en contacto para que su práctica modelo sea una práctica bastante nutritiva, bastante útil para cada uno de ustedes, mucho más si van a ver por primera vez un paciente, ¿no? Esta es la distribución anatómica del tórax anterior, ¿no? Y ahí está la escotadura supraesternal, el esternón, ¿no? El apéndice sifoides como parámetros simples. Se divide en líneas medias claviculares, anteriores, posteriores, medias, y eso divide en estructuras anatómicas, tanto del lóbulo inferior, medio y superior, si es derecho y si es izquierdo. Esto es un simple recordaris para ustedes, porque ya han hecho anatomía. Líneas axilares, ¿no? Anteriores y medias para distribuir y auscultar, porque la auscultación no solamente es del tórax anterior y posterior, sino también de laterales. La percusión también es de laterales y posteriores. Ahí están las líneas. Y percuto, ausculto. Si encuentro un estertor a este nivel, digo, ausculto un crépito en el tórax posterior, ápice de tórax posterior. Eso es lo que tengo que escribir en mi examen físico. Y esta es la distribución anatómica de acuerdo a reparos anatómicos: dónde está el lóbulo inferior, derecho, izquierdo, dónde están los lóbulos superiores y qué niveles de la columna dorsal tiene. Esta es la forma. Este es el arte de utilizar el estetoscopio, donde el paciente tiene que tener un ambiente idóneo, con biombos, un personal femenino al costado para examinar, toda una serie de rituales que no debemos perder. Esta es la percusión que ya debemos practicar el día a día, al momento de la cena, al momento del almuerzo, un dedo, y debe emitir un sonido, la percusión,
porque también hay la ortopercusión, sobre todo para ápices. Esta es la amplexación para ver la movilidad del tórax. Doctor, una mano se mueve y la otra no se mueve. Un derrame pleural, un neumotórax, una telectasia. Eso es lo que me da el discernimiento de la palpación. ¿Se dan cuenta cuán importante es? Tengo que valorar la inspiración y la expiración. Viene el paciente en la consulta y ves que expira lento, EPOC, fibrosis, EPIT, una serie de enfermedades que te dan expiración lenta, y este es el ritmo, la frecuencia cuantificable de 14 a 20 por minuto. Ese es el rango, pero puede variar si son lactantes, neonatos, pediátricos. Una respiración rápida se llama taquipnea, ¿no? Y superficial, tiene una serie de etiologías, de causas, enfermedades pulmonares, cardíacas, dolores, elevación del diafragma, neumonías, atelectasias. Nos faltaría tiempo para ir describiendo todas las etiologías que producen taquipnea. O hiperepnea, que es una respiración profunda, hiperepnea, ¿no? En la cual el paciente se puede evidenciar que está con ansiedad, que está con acidosis. A esa respiración se llama Kussmaul. Y si uno se acerca al paciente y percibe un olor a manzanas, dice una cetoacidosis diabética. El diagnóstico es netamente semiológico. O si el paciente está medio adormilado, con una frecuencia respiratoria por debajo de lo normal, o sea 10, 12, bradipnea, y esto se debe a un problema de sistema nervioso central, tumores, traumas, fármacos. ¿Qué fármaco, doctora Vilés? Una benzodiazepina, bradipnea, no se olviden. O una respiración irregular, donde hay apnea e hiperepnea, y esa es la respiración de Cheyne-Stokes, respiración profunda que se alterna con apnea. Si le preguntan la primera causa, y es siempre pregunta de semiología respiratoria, insuficiencia cardíaca, problemas generalmente asociados a problemas neurológicos, uremia. Ahí están las causas de respiración de Cheyne-Stokes. O una respiración muy irregular, eso se llama atáxica de Biot. Y esto tiene, aparte de la irregularidad, puede ser superficial o profunda, y tiene una serie de causas, siendo la más importante el daño neurológico y a nivel vulvar. Y ahí está, miren, datitos importantes que se están dando cuenta, y ya me estoy dando cuenta, doctora Vilés. Tengo que un signo, un síntoma tiene varios diagnósticos por detrás, y eso es lo que tengo que aprender en semiología, porque si yo pienso que bota flema amarilla es neumonía, estoy perdido, porque puede ser bronquiectasia, puede ser hasta tuberculosis. O sea, tiene que pensar que hay una serie de enfermedades que dan un esputo, que dan aumento de respiración, como el dolor, la intoxicación, o disminución de la respiración, como el IMC alto, la sobredosis, la miastenia, que es una enfermedad muscular, etc. Parte del examen respiratorio es ver la forma del tórax. ¿Qué tipo de tórax estoy viendo? Este es un tórax normal en la figura, y este es un tórax ensanchado, donde evidencio los surcos. Esos son tirajes. Tórax en tonel es característico del EPOC. ¿Y qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O este tórax más alado, más excavado, o este tórax con una excavatura o un hueco más evidente. Esto se llama el pectum excavatum, que se relaciona a algunas anomalías torácicas, pero algunas anomalías congénitas también. O que el paciente venga con esta curvatura, como el famoso, de la famosa obra de
de Dumas, el jorobado de Notre Dame, ¿no? Y ahí está la cifosis. Si esa cifosis se presenta en un joven, probablemente mal de Pot, una tuberculosis vertebral es la primera posibilidad, o una anomalía, una cifoescoliosis en algunas situaciones clínicas. En resumen, esta es la forma de evaluar el pulmón, el tórax: inspección, forma y tamaño, simetría, color, prominencias, patrones venosos, circulación colateral torácica. Doctor, tengo muchas venas en el tórax. Puede estar relacionado al síndrome en esclavina o de vena cava. El otro ítem es la frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia respiratoria tiene? Para eso coloco mi mano, por supuesto previa autorización y venia del paciente, en su tórax y cuantifico cada inspiración. Y eso es la frecuencia respiratoria, el ritmo, el patrón, la simetría, si hay abultamientos, si hay empleo de músculos accesorios. Eso se llama tiraje, si traduce insuficiencia respiratoria. O si tiene ruidos, estertores, que lo identifico con el estetoscopio. No se olviden que estertores crepitantes, sibilantes, cada uno tiene un significado. Crepitantes, condensación, neumonía, congestión; sibilancias o sibilantes o wheezing, obstrucción, espasmo, bronquitis, asma. Palpar el tórax, ver la percusión directa, indirecta, no se olviden de la ortopercusión. Auscultar todo el tórax y evidenciar algunos otros estertores, roncus, roces, frotes, una serie de estertores que en realidad todos son anómalos, todos indican patología, no se olviden. Entramos a los síndromes. Y el síndrome bronquial tiene una característica: doctor, me ronca el pecho, me sirve el pecho, bota flema blanca en la mañana, matutina. Ese es el síndrome bronquial, donde hay un desorden por una obstrucción del flujo aéreo bronquial. ¿Y quién lo produce? Una bronquitis crónica, un enfisema. El síndrome bronquial engloba el EPOC, el asma. Miren la incidencia en el mundo y miren la mortalidad en el mundo. Su fisiopatología que debemos conocer: factores de riesgo, genética, desbalance de la proteasa, antiproteasa. ¿Qué tiene que ver, doctor, esto? Esto tiene que ver con la obstrucción, la inflamación con la obstrucción, estrés oxidativo, hay liberación de radicales libres, hay efectos locales. Hay un músculo que ustedes lo conocen de histología, que es el músculo de Reisenstein, en el bronquio, se constriñe y produce efectos sistémicos. Factores de riesgo como tabaco, exposición ocupacional. Esto lo voy a detectar ¿dónde? En mis antecedentes ocupacionales, familiares, genéticos, etcétera, como el déficit de alfa-1 antitripsina. El tabaco, cómo el tabaco altera la anatomía, la histología del bronquio, produciendo una hiperplasia, una hipertrofia, liberando algunas sustancias por oxidación. Y cómo el humo de la leña, que es la causa más frecuente de obstrucción, de síndrome bronquial en el Perú, humo de leña, que produce una serie de gases, una mixtura de gases, y produce un cuadro obstructivo restrictivo. Miren, y cuando este cuadro obstructivo restrictivo es crónico, produce una hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar lleva a cor pulmonar. Doctor, ya me estoy complicando. No se complique, muchachos. Este cuadro obstructivo, que se traduce en wheezing, sibilantes, produce una alteración de la arquitectura de la vasculatura pulmonar, y esto produce aumento de la presión pulmonar, y esto produce un cor pulmonar. ¿Qué es un cor pulmonar? En palabras sencillas, corazón-pulmón.
una serie de mecanismos inflamatorios como el tabaco altera las células epiteliales, altera los linfocitos, altera las proteasas y produce una discrinia. ¿Qué es discrinia? Una hipersecreción de moco. ¿Y cómo es ese balance proteasas-antiproteasas? Alteran el parénquima pulmonar, liberando algunas enzimas como la catepsina, la metaloproteinasa, y puede producir una serie de situaciones a nivel del parénquima. El estrés oxidativo, liberando free radicals y produciendo hipersecreción de moco, broncoconstricción, que ustedes lo evidencian con lo que dice el paciente: me aprieta el pecho, doctor, me oprime el pecho, me sirve el pecho, me ronca el pecho. Y algunos efectos sistémicos. ¿Por qué los pacientes crónicos pulmonares no ganan peso? Doctor, porque tiene muchas pérdidas insensibles, porque respira rápido, taquipnea, porque afecta el factor de necrosis tumoral, caquectina, por eso tienen hiporexia y bajan de peso, y a la vez tienen atrofia, a la vez tienen cuadros cardiotrombóticos y incremento del metabolismo, tienen un metabolismo energético incrementado, no ganan peso por ello. El EPOC, que es una sigla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es tipo A si es enfisematoso y es tipo B si es bronquítico. Esos son los tipos de EPOC. Del punto de vista semiológico, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? El diagnóstico es viendo al paciente. El paciente viene con una tos crónica matutina y lo ven ustedes a la ectoscopía y encuentran en un paciente pletórico, rojo, pícnico. Eso es un soplador rosado. Y el paciente con bronquitis crónica es un soplador azul con cianosis. Este tiene una disnea crónica y este tiene una tos productiva. Con IMCs distintos, estos pacientes con sopladores azules pueden hacer lo que le llaman el cuadro de Piwik, síndrome de Piwik. ¿Qué es el síndrome de Piwik? Es un paciente con IMC alto y con insuficiencia cardíaca y bronquitis. Y hay una serie de características que tiene el paciente, como el tamaño pulmonar, la difusión de monóxido, del hematocrito, el core pulmonar, que en realidad no es mi objetivo para esta clase, doctores, doctoras. Mi objetivo desde el punto de vista semiológico es qué es un soplador rosado y qué es un soplador azul. Esa es la diferencia desde el punto de vista clínico. Hay una serie de exacerbaciones del EPOC, o sea, que el EPOC se descompensa. Y va a depender de una serie de situaciones en el paciente, siendo la infección el más frecuente. Infecciones, inhalaciones, reflujo gastroesofágico. Cuando un joven sufre de bronquitis a repetición, tipo cuadro asmático, y no mejora con los inhaladores, con las medicaciones, por favor, hay que investigar esto. Esto es una de las causas más frecuentes. Comer a deshoras, comer muy tarde, acostarse después de comer, mínimo 3 horas debe ser el tiempo, y amanecen con la boca amarga, roncan en la noche, probablemente tengan reflujo gastroesofágico. Aquellos pacientes que tienen faringitis a repetición al año, 2 o 3 veces de faringitis, aquellos pacientes que amanecen no solamente con la boca amarga, sino hay veces tienen como ardor retroesternal, eso se llama pirosis. Descarten reflujo gastroesofágico. Muchos pacientes vienen a la consulta de larga data. Doctor, miren, estoy usando corticoides, inhaladores, doctor, no me curo. Detectamos esos factores, le damos un medicamento que se llama el omeprazol, el lansoprazol, mejoramos un poquito sus horarios de comida, su última comida debe ser a las 7, 8 de la noche. Doctor, ya estoy bien, ya estoy dejando los inhaladores, ya no uso corticoides. Qué linda la medicina. Así uno quiere hacer medicina todos los días, en realidad, a favor de nuestros pacientes. Diagnóstico de EPOC, epidemiológico, clínico. Esto es lo que quiero que quede grabado del síndrome bronquial. Roncantes y sibilantes. Pero si el cuadro es severo, pérdida de peso, cianosis, edema, sobre todo edema en pedio o pedial, somnolencia. ¿Por qué, doctora Vilés, somnolencia en el EPOC?
por la hipercapnia. Los pacientes con bronquitis crónica retienen CO2 y la retención de CO2 produce sueño, temblor de manos, etc. No es que ha acabado la clase, síndrome atelectásico. El síndrome atelectásico es otro gran síndrome respiratorio. Hay una retracción del volumen pulmonar, esa retracción produce una obstrucción. ¿Qué pacientes hacen atelectasia? Un paciente con EPOC, un paciente con asma, un paciente con un trauma, con un coágulo, con un cuerpo extraño, hacen atelectasia. Un paciente posoperado hace atelectasia. Eso es lo que tengo que aprender. Y ahí están las etiologías: tumores, granulomas, cánceres, tapones mucosos. Por eso el asmático hace atelectasia, porque el asmático tiene hipersecreción bronquial. El EPOC hace atelectasia porque tiene hipersecreción bronquial. Ahí está la explicación. La fisiopatología no puede estar de lado, la fisiopatología. No se puede dejar de hablar de la fisiopatología porque me hace entender mejor los fenómenos sintomatológicos y signológicos. ¿Qué pasa en la atelectasia? Hay una disminución del surfactante que es producido por neumocito tipo 2. Pasiva por compresión extrínseca, derrame pleural, neumotoras, obstructiva y cicatricial. Una serie de fisiopatologías donde hay una disminución del surfactante. Miren, una bonita fisiopatología: obstrucción bronquial, alteración de la reabsorción de aire. Esto produce una atelectasia. ¿Y a qué conlleva esta retracción, esta atelectasia? A una alteración de la ventilación-perfusión. Por eso que no podemos dejar de hablar de la fisiopatología. Cuando hablamos de hipoxemia, hay varios mecanismos fisiopatológicos de hipoxemia, siendo el más importante la ventilación-perfusión. Pero también hay difusión, también hay alteración alveolo capilar, también hay shunts, pero ventilación-perfusión es la fisiopatología por la cual el paciente con atelectasia tiene disnea. El paciente con atelectasia tiene cianosis de labios, de uñas, tiene frialdad, tiene insuficiencia respiratoria. Bueno, una serie de mecanismos fisiopatológicos. ¿De qué depende la semiología de la atelectasia? Del volumen, de la rapidez de la instalación, por supuesto. Y la atelectasia tiene una característica semiológica. Doctor, no pasa el murmullo. Y ustedes hoy día en la casa van a hacer semiología domiciliaria, van a agarrar su estetoscopio, van a repasar sus partes con el video que les he dicho que lo revisen, por favor, un video demostrativo, y donde van a ver un sonido, ustedes mismos se van a autoescultar. Y eso es el murmullo vesicular. Cuando el murmullo vesicular no pasa, o se ausenta, o está abolido, puede ser una atelectasia. Síntomas, lo que ustedes han venido a aprender en este curso, semiología, síntomas y signos. Y ahí el dolor torácico, la falta de aire, la tos seca, productiva leve, fiebre, una serie de sintomatologías que ustedes van a correlacionar cuando examinen sus signos. Ya, doctora Vilés, ahora ya sé por qué hay cianosis en el paciente con atelectasia. Hay una alteración de la ventilación-perfusión, esto produce la hipoxemia, esto aumenta la desoxihemoglobina, cianosis. Fisiopatología aplicada a la clínica. Doctor, ¿y por qué hay que saber la fisiopatología? Para el tratamiento, para entender el tratamiento tengo que saber la fisiopatología. Ahora entiendo, Ahora entiendo. O sea, si le pongo oxígeno, ¿va a mejorar la cianosis? En parte sí, pero no totalmente. ¿Por qué, doctora Vilés? Porque para mejorar la cianosis tengo que mejorar. ¿Cuál es la noxa? Si es un tapón mucoso, lo nebulizo, diluyo el tapón mucoso, mejoro la ventilación, mejora la cianosis. Qué linda es la fisiopatología para entender la terapéutica. ¿Por qué está desviado la tráquea? A ver. Voy a ver el concepto. El doctor Avilés me dijo retracción. Ahí está, doctor.
retrae el pulmón, al retraer el pulmón jala la tráquea al lado de la atelectasia. Qué linda la semiología, la fisiopatología, todo lo explico y lo entiendo. Hay polipnia, ya sé, por el shunt, por la ventilación perfusión. Hay tirajes porque hay insuficiencia respiratoria. Y a la palpación, la amplexación está disminuida. Diga 33, no pasa las vibraciones vocales, están abolidas o disminuidas. Y cuando percuto, hay matidez. ¿Por qué hay matidez, doctor, si el pulmón es sonoro? Sonoro. Porque acuérdese que una de las causas más frecuentes de atelectasia es tapón mucoso. Y el tapón mucoso es mucus. Si es mucus es tejido. Y si es tejido es sumatidez o matidez. Y el murmullo abolido. Ahí está. Esta es una radiología. No es mi objetivo. No es mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes hagan el diagnóstico con los signos y con los síntomas. Eso es mi objetivo. Luego ya, qué sencillo, pues doctor, encontré el murmullo abolido, no había estertores, es asmático, esta es una atelectasia, por favor, hay que darle tratamiento. ¿Se dan cuenta cuán importante es entender los síntomas y signos? Una atelectasia más masiva. Condensación es otro síndrome importante en semiología respiratoria, donde hay una alteración a nivel del espacio alveolar, que puede ser pus, neumonía. Puede ser edema, edema agudo de pulmón cardiogénico, sangre, un cáncer, una tuberculosis, células, una neoplasia. Son las etiologías del síndrome de condensación. Seguimos trabajando en lo mismo. Anamnesis. El que sabe anamnesis, interpreta anamnesis, hace diagnóstico. Disnea, dolor torácico, tos productiva, verdosa, maloliente, amarilla. A la inspección hay cianosis, polipnia, tirajes. No se olviden los tirajes, que pueden ser supraesternales, intercostales, subcostales. No se olviden, supraclaviculares. Vibraciones vocales, es una de las pocas patologías en la cual las vibraciones vocales están aumentadas. Broncofonía, percusión, matidez y sumatidez. Doctora, quisiera saber por qué. ¿Cuál es la fisiopatología por cual la neumonía hace sumatidez? Y es muy sencillo. Acuérdense que la noxa de la neumonía es una infección, pus. Bacteria. ¿Cuál? Streptococcus pneumoniae. Ejemplo. ¿Y qué pasa con el estreptococo? El estreptococo produce una inflamación del tejido pulmonar. Eso se llama hepatización roja y gris. Y la hepatización viene como de hígado. Si yo percuto el hígado es matidez. Por eso en la condensación hay matidez o submatidez. Ahí están los tirajes, ahí está la hipoexpansibilidad del emitoras, donde está la neumonía. El aleteo nasal, ¿no? Nariz de liebre, ¿han visto la nariz de un cuy o de un conejo? Igualito, aleteo nasal, eso indica insuficiencia respiratoria. ¿Qué en la auscultación? Les dije que la auscultación es dirimente en semiología respiratoria. Murmullo vesicular abolido, crepitantes es condensación, broncofonía, pectoriloquia áfona, esta es la voz cuchicheada. Pongo el estetoscopio en el cuadro donde está la condensación y le digo al paciente muy sutilmente, casi en bajísimo volumen, que diga 33 y lo ausculto como si lo estuvieran diciendo al oído, 33. Eso se llama pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Y el soplo tubárico, que han tenido la oportunidad de escuchar los que llegaron primero a la clase, tubárico, por un tubo o por una botella. La onomatopeya es ese es el soplo tubárico. ¿Qué es la neumonía? Una inflamación por una infección. Ahí está todo el fenómeno, entra el estreptococo y hace la hepatización. Ahí está la explicación por qué hay crépitos, porque el alveolo se congestiona. Y cuando el paciente respira, siento un estertor a la inspiración, como si estuviera flotando un cabellito en mi oído. Eso es crépito, alveolo fino, estertor fino, crepitantes.
Cuando ese estertor se engruesa, se llama crujidos y ya no es neumonía, fibrosis pulmonar. Esta es la histología, miren los neutrófilos que están inflamando el parénquima, por eso se llama hepatización roja y gris. Factores predisponentes: inmunosupresión, uso de antibióticos, neumopatías crónicas, éstasis, una serie de situaciones clínicas. Puede haber una neumonía lobar, atípica, hematógena, bronconeumonía, que es el cuadro más severo, y la lobar es la más frecuente, producido por el Streptococcus pneumoniae, y la neumonía típica producido por gérmenes atípicos, ejemplo, el micoplasma. Ahí está el cuadro de condensación. Ahí está la condensación y el broncograma aéreo, esta radiolucidez más notoria, eso es broncograma. Y la radioopacidad, que es blanco en radiología, eso es la condensación. Póstero anterior y lateral para ver la condensación. Le pido una tomografía y veo la hepatización del alveolo, del parénquima. Neumonía, una bronconeumonía, un cuadro más severo. Otro síndrome, el síndrome mediastinal. Y el síndrome mediastinal tiene algunas características. El más representativo es el síndrome de la vena cava superior o síndrome en esclavina. Triada diagnóstica, ahí está. La anhidrosis, o sea, doctor, sudo solamente la mitad de la cara, anhidrosis. Tengo el ojito hundido, enoftalmia y tosis. ¿Qué es la tosis? La caída del tercer par craneal. Eso es la triada de esclavina. Síndrome de comprensión del tronco brachiocefálico, síndrome comprensivo del nervio recurrente y el síndrome de Claude-Bernard-Horner, donde anhidrosis, enoftalmia son las características. Aquí se agrega circulación colateral y edema de cara y de manos. Eso se llama esclavina. Ahí está. Circulación colateral. La causa más frecuente es cáncer broncogénico o de cúpula pleural. Ahí está, circulación colateral, síndrome en esclavina y edema de manos. Más notorio, mira, una paciente con cáncer de mama, metástasis, circulación colateral y edema, y plétora, cianosis, plétora. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, el párpado está bien y acá el párpado está caído, tosis palpebral, compromiso del tercer par craneal. Y ahí está, ¿no?, la alteración del párpado y el reflejo pupilar. Hay síndromes mediastínicos con desviación, neumomediastino, mediastinitis, compresión mediastínica anterior, media y posterior, una serie de síndromes. De acuerdo a las manifestaciones clínicas semiológicas, uno va a inclinarse por un tipo de síndrome. Para entender un poquito lo que es mediastino superior, anterior, medio y posterior, ahí está, miren, cuando es superior, un timoma, un linfoma, acuérdense las T's, T de tumor, T de timoma y T de teratoma y T de tiroides, no se olviden la T's, mediastino superior. Si es posterior, neurinomas, neurofibromas. Si es anterior, tumores o quistes tímicos, hemangiomas y quistes también si es medio. Una serie de situaciones clínicas del tumor mediastinal, anterior, medio o posterior. Anterior, timoma, tiroides, linfoma. Medio, linfoma. Y posterior, neurofibromas o fibrosarcomas. Ahí está, miren, el mediastino está ensanchado. ¿Cómo lo evidencio en la clínica? Circulación colateral, edema de manos y esclavina. Ahí está el mediastino. Este es un bocio sumergido. La paciente tenía un bocio pero estaba sumergido en el mediastino superior. Síndrome pleural. Uno de los grandes síndromes que deben conocer ustedes, sabiendo que la pleura es una cavidad virtual. El volumen de 50 a 70 centímetros cúbicos. Cuando se llena de aire, eso se llama neumotórax. Miren esa hiperclaridad.
Los mecanismos de neumotoras, el más frecuente es las bulas subpleurales. Los neumotoras pueden ser leves, moderados y severos. Leves 15%, moderado 30% y severo 70%. Esto es, el paciente solamente tiene dolor torácico, disnea. Puede ser espontáneo, primario, secundario, traumático o atención. En estos tiempos tan álgidos de nuestra sociedad estamos viendo muchos neumotoras traumáticos por armas de fuego, punzocortantes, arma blanca, traumas, accidentes. No se olviden. Una prueba diagnóstica importante es la tomografía y la radiografía, pero para mí no. Lo más importante para mí es la clínica. ¿Y cuál es la clínica del neumotoras? Dolor torácico súbito y disnea súbita. No se olviden esos dos grandes síntomas. El neumotoras espontáneo por ruptura de bulas, no se olviden. Y hay un neumotoras que se relaciona a la catanemia, le llaman el neumotoras catamenial. ¿Qué es catanemia, doctora Vilés? Es la menstruación. Se relaciona, hay pacientes, mujeres que vienen con dolor torácico súbito y justamente están en su periodo catamenial. Se relaciona a fenómenos estrogénicos. El 50% tienen neumotoras espontáneo. El neumotoras espontáneo secundario puede ser relacionado a alguna enfermedad pulmonar subyacente, EPOC, bronquitis, asma, no se olviden. Neumotoras traumático por traumas torácicos. Una serie de causas, incluso iatrogénicas. Un paciente que viene con dolor súbito, doctor, ayer le pusieron un catéter, ayer le pusieron una guía, ahí está el antecedente, iatrogénicas. El neumotoras, atención, es una emergencia neumológica, una emergencia respiratoria. ¿Y cómo se caracteriza el neumotoras? Atención, el paciente viene con un dolor torácico intenso, disnea súbita, cianosis, insuficiencia respiratoria. Pongo el estetoscopio, no hay murmullo vesicular, está abolido, percuto, hipersonoro o timpánico, quiere decir que hay más aire en la pleura. Debe tratarse a tiempo porque el paciente puede ir a exitus letalis. ¿Qué es exitus letalis? Morir. Derrame pleural, ¿qué es? Tengo agua en los pulmones, doctor, tengo pleuresía, ese término antiquísimo que se usa hasta ahora. Agua en los pulmones, derrame pleural. Una serie de causas de derrame pleural. Se llena de líquido el espacio pleural por una serie de situaciones, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, lupus, traumas, bueno, una serie de tumores. Se diferencian en trasudado y exudado. Eso lo verán mejor cuando lleven neumología, pero semiología respiratoria para entender la fisiopatología. ¿Y cuál es la fisiopatología? Ahí está. Presión hidrostática capilar, presión oncótica capilar, alteración de la presión del espacio pleural. Doctor, ¿qué significa eso? La pleura, tanto visceral y parietal, se manejan con presiones, y las presiones son hidrostáticas, oncóticas y de la misma presión intrapleural. Si el aumento de la presión hidrostática se da, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, la disminución de la presión oncótica, ejemplo, hipoluminemia, síndrome nefrótico, o disminución de la presión del espacio pleural o aumento de la permeabilidad, ejemplo, empiema, tuberculosis, o compromiso del drenaje, no drena el linfático, tumor, linfoma. Esta es la imagen del derrame pleural. Miren la imagen, la famosa curva de Damasiot. Pero al margen de la placa que me va a decir que tiene derrame pleural, su clínica tiene que decirles a ustedes que tiene derrame pleural. Ese paciente que viene con tos seca, ese paciente que le duele el tórax a la inspiración, el lugar donde le duele, ahí está el derrame. Doctor, me duele aquí. Cuando tomo aire, ahí está el derrame. Ese paciente que cuando le percute está matidez, cuando le dicen diga 33, no pasan las vibraciones vocales y no hay estertores y puede haber un frote o un soplo. Eso es derrame pleural, no se olviden. Un procedimiento para saber el líquido, el estudio del derrame pleural es la toracocentesis.
El derrame pleural puede ser exudado o trasudado por una serie de factores sistémicos. Y si es exudado, puede ser por una neumonía, puede ser por un tumor, un mesotelioma, ejemplo, una tuberculosis, un quilotórax, esto se ve en linfomas o infecciones. Para estudiar, luego de hacer la toracocentesis, ¿para qué hago la toracocentesis? Para ver la característica del líquido, si es amarillo citrino, si es purulento, si es sanguinolento, si coagula, y para estudiar ¿qué? El derrame pleural, si es trasudado o exudado. No se olviden. ¿Y para qué saber si es trasudado y exudado? Porque cada uno tiene una etiología. Si es trasudado, insuficiencia cardíaca, pericarditis. Si es exudado, tuberculosis, empiema, cánceres. Y para eso utilizo los criterios de Lai, muy conocidos, para discernir. Si tiene proteínas de líquido sobre proteínas de sangre mayor de 0,5, esto es exudado. Si tiene el LDH de pleura de líquido sobre sangre mayor de 0,6, exudado. Son criterios de Lai para derrame pleural. Pero de esta clase, por favor, lo que me interesa es que ustedes digan, esto es un síndrome bronquial porque le ronca el pecho y tiene roncantes. Esto es un cuadro de condensación porque la paciente tiene fiebre, expectoración verde y tiene crépitos en el pulmón. Esto es un síndrome pleural porque no tiene murmullo, tiene dolor a la inspiración y tiene tos seca. Eso es un síndrome pleural. Eso es lo que quiero que quede de la clase, doctores, doctoras, por favor. Se hace un estudio completo de líquido, tanto estudio o estadio exudativo, fibrino purulento y de organización. Estos son los estadios de las infecciones en la pleura. Cuando hay una infección en la pleura tiene un nombre, empiema, no se olviden. Y estos son los líquidos, que estoy seguro cuando hagan semiología respiratoria y vean a su paciente y tiene derrame pleural, ustedes quédense para ver la toracocentesis y saber qué líquido sale. Si sale un líquido hemorrágico, cánceres, metástasis, embolia. Si sale un líquido lechoso, linfoma. Si sale un líquido amarillo citrino con poca espuma, trasudado, es una insuficiencia cardíaca. Eso es semiología. Muy bien, muchachos, hemos hecho semiología respiratoria, tenemos un pequeño break. Antes de que vayan al break, para que se hidraten un poco, no vayan a hacer golpe de calor por si acaso.